Dayanita nuevamente ha puesto sobre el tapete el hablar de transexualidad, que es un tema difícil. Es difícil de entender, es difícil de procesar, es difícil de aceptar que un ser humano que nace con genitalidad masculina o femenina declare que se siente del sexo opuesto y que quiera vivir según esa identidad de género. Como dije, Dayanita puso sobre el tapete nuevamente este tema para además poner en evidencia la realidad tan dura que afronta la comunidad transexual, que son, dentro de la comunidad LGTBI, los más incomprendidos, son discriminados, son arrinconados, son estigmatizados. O sea, es como que el último escalafón. Dayana, infelizmente, siempre va a vivir con la incertidumbre de saber si ese niño que alumbró la mujer con la que años atrás, cuando todavía no había hecho la transición, dio a luz, es su hijo o no. La madre de la criatura se negó a someterse a la prueba de ADN que le ofreció Andrea Llosa y dijo, Dayanita no es el padre, punto. Y por supuesto que entendemos a la madre, imagínense ustedes la situación a la que se enfrenta. Pero también entendemos a Dayanita, ¿no? Dayanita. Y es que entender esta situación de la transexualidad supone un ejercicio de investigación y de convencimiento. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, esta pareja Silvia y Edmundo, que han compartido esta noche con valentía y generosidad su testimonio. A los 14 años, su hija les dice, ¿saben qué? Sí, soy mujer, pero yo me siento hombre y quiero vivir como hombre. Fue un shock, pero ellos, ¿qué hicieron? Viajaron, fueron a seminarios, consultaron con médicos, estudiaron, investigaron y entendieron lo que vivía su hija. Y lo más doloroso, lo más emocionalmente impactante, hicieron el duelo por la hija que perdían, pero abrazaron y acogieron al hijo que ganaban. Eso no es tan fácil, no es tan fácil. A Dayanita su papá lo obligaba a tener relaciones con mujeres para ratificar la hombría. Pero hay casos singulares, como el de Edmundo Cárdenas, padre de 3 hijos, casado, que a los 50 les hace la revelación a su familia y la reacción es como pocas. ¿Quieren saber toda la historia? Con Fernando Díaz. Esto para mí es nuevo. Si te das cuenta que cuando me hablan de algunas cosas, como que mi semblante cambia y soy otra persona, diferente. Bajo las máscaras de látex y las prótesis del maquillaje, la popular Dayanita supo esconder por años una historia tormentosa, un secreto que le aprisionaba el pecho cada noche y que solo una prueba de ADN podía resolver. Si llegara a ser o no llegara a ser mi hijo, cuenta con todo mi apoyo, como siempre lo ha tenido. ¿Quieres mucho a ese niño? Sí, yo sí. Aquella noche en el set de Andrea, la actriz cómica transgénero abría la puerta de una intimidad pocas veces revelada a profundidad. Y si algún día este video ve a este niño, lo único que puedo decir es que lo quiero y lo amo demasiado y siempre lo voy a tener aquí en mi corazón. Nada más. No son hombres disfrazados de mujer ni chicas con sorpresa. No son marimachos ni tracas. Son seres humanos que integran el lado más incomprendido y vulnerable del llamado arcoíris de la diversidad sexual y de género. Cuando me lo dijo, las lágrimas no dejaban de brotar. Y como él me dice, mamá, ¿tú crees que yo voy a escoger un camino en el cual haya muchos obstáculos? He querido no hacer ese tránsito, he querido permanecer, pero ya era una cosa que lo que veía en el espejo no era como él se identificaba. Hombres y mujeres con un sexo asignado al nacer, pero que con el transcurrir del tiempo descubrieron una identidad de género completamente distinta, que los obliga a reprimirse, esconderse, disfrazarse para no ser rechazados por los demás, a mutilarse si fuera posible, o a enrolarse en la prostitución con el temor de morir a puñaladas como Gina, la última víctima de un crimen de odio. Nosotras no hemos nacido con 18 años, las mujeres trans hemos sido niños, adolescentes. ¿Me podrías decir tú, o la gente podría decir, qué niño de 8, 10 años sueña y dice, cuando sea grande quiero que 20, 30 hombres me toquen, me manoseen por 50, 40 soles? Ningún niño es capaz de pensar así. Nosotras tampoco lo pensábamos así, pero cuando vamos creciendo nos damos cuenta que por ser como somos, nos orillan a la prostitución y a la calle. Pocas veces se habla de la población transgénero.
No hay tampoco cifras que nos revelen cuántos realmente son. No creo que seamos un tercer sexo. Somos una expresión del género. O sea, los sexos siguen siendo dos. Lo que estamos viendo es cómo el sexo no necesariamente está relacionado con el género en el que te identificas y en el que tú te expresas. Casi 2 millones de peruanos, según una última encuesta, se identifican como no heterosexuales. Y en ese universo de gays, lesbianas y bisexuales están también los hombres y mujeres trans como Dayanita, que son cabezas de familia, pero también otros que ejercen, para sorpresa de muchos, una paternidad y maternidad transgénero, como es el caso de Emmanuel Cadenas. Yo soy una persona casada 2 veces. En el primer matrimonio tuve 3 hijos y tengo una nieta, fruto de mi segunda hija, y con mucha felicidad. El público ríe con Dayanita. Aceptan que sea una chica trans al punto que los niños se le acercan y le piden fotos a esta artista que recibe de sus fans el cariño que su padre le negó. ¿A ti te hubiera gustado tener un papá y una mamá que te apoyen? A mí me hubiese encantado, y siempre. Pero de gracias a Dios que al menos mi mamá pudo apoyarme, pero quizás no tuvo esa valentía de poder sacar cara por mí, pero al menos hizo todo el esfuerzo. No existe padre o madre que venga a este mundo preparado emocionalmente para recibir la noticia de que su hijo o hija es una persona transgénero. Y cuando me llamaban del colegio, a cada momento nos llamaban, no sabíamos ni qué responder y bajábamos la cabeza y nos sentíamos mal, nos sentíamos con vergüenza, avergonzados. Y llegamos a la casa y lo único que hacía era incidir. Has cometido un error, ¿por qué lo haces? ¿Qué culpa estoy pagando? ¿Por qué tengo un hijo así? Y ya obviamente la autoestima de mi hijo en ese momento, que aún era mi hija, era cada vez más y más al vacío. Hace 21 años, Silvia y Edmundo esperaban una niña. Se llenaron de ilusión como muchos padres y veían en la pequeña la prolongación de su felicidad sin imaginar que con el tiempo mostraría cambios radicales en su conducta. Por ahí uno fue ya intuyendo y tiene algún otro tipo de orientación. Al comienzo, como dice, pensamos que de repente era lesbiana y hasta se identificó por un tiempo así. Pero ahí hubo esa confrontación de verse, de no sentirse como tal. Se sentía y se identificaba como un varón, ¿no? Negar la realidad fue una reacción inevitable, seguida de la incomprensión y el prejuicio de los propios familiares y amigos. Hubo violencia física entre ambos. Cuando llegó ese punto, era una situación que ya no podía más. Cuando ya surge ese tipo de violencia en una casa, ¿qué iba a seguir? Ya no solamente iba a ser contra mí, sino que ese odio iba a salir a las calles. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo con mi hijo? Entonces, la visibilidad, el que mi hijo se manifieste como un chico trans, la aceptación, el que yo lo acepte, ha sido un proceso. Para ellos la vida tiene un antes y un después. La palabra transicionar está en el vocabulario de estos padres que buscaron información en el extranjero para poner el amor a sus hijos por encima de todo. Cuando finalmente logramos entender el tema, se nos abrió algo mágico, ¿no? Porque ahí recién, digamos, era la primera vez que pude ver, después de muchos años, lo pude ver feliz, contento, abrazaba a su mamá, expresaba sus sentimientos de una forma totalmente natural. Era otra persona. Buscaron en la ciencia y no en la religión. Contactaron con psicólogos, endocrinólogos y cuando su hija cumplió 14 años, empezaron el proceso para recibir a su hijo con amor y empatía. Y luego también el duelo, el dejar partir a la hija que yo tuve en mi vientre por 9 meses, fue todo un proceso que yo lo llevé 1 año. Pero al final yo decía, ¿por qué voy a llorar por la hija si el ser que yo llevé en el vientre sigue estando conmigo? Lo sigo abrazando, lo sigo besando, está. Pero hay muchos que ya no están, que no tuvieron padres como Silvia y Edmundo, pues decidieron quitarse la vida a causa de la depresión y la marginación. Estamos marginalizadas porque la sociedad nos marginaliza, pero no porque querramos estarlo. Eso es lo que la gente tiene que entender, que la población trans esté en el lugar que está porque ahí nos coloca la sociedad en general, toda la sociedad.
No hay alguien que pueda excluirse y decir yo no, yo hago menos. No, toda nos coloca ahí. Leila Huertas es activista y desde esta casa antigua en Pueblo Libre dirige la asociación Féminas, dedicada a la defensa de los derechos de esta comunidad trans que existe incluso en el Perú profundo, en sus facetas más insospechadas. Hay muchísimas personas trans con hijos biológicos y también hijos adoptados, ¿no? Que los han tenido con vientres de alquiler. Pero hay muchísimos casos de esto, pero que se mantienen en el anonimato por la violencia social que existe. No somos perfectos, sorteamos los vientos, tratamos de estar nada más. Obviamente nací con el sexo biológico de las características físicas del macho de la especie, pero mi identidad de género se fue orientando hacia lo femenino y eso ya yo lo descubro o empiezo a descubrirlo a partir de los 4 años de edad. Soñamos despiertos, matamos insectos. Emmanuel Cadenas tiene 50 años y su historia es una montaña rusa de emociones y la búsqueda de esa felicidad que solo se consigue siendo fiel y honesto con uno mismo. Te vas dando cuenta que es una lucha inútil, porque nadie puede cambiar el género de nadie. Nadie homosexualiza a nadie ni heterosexualiza a nadie. Tampoco nadie puede ser masculino si su identidad es femenina y viceversa. No es sostenible en el tiempo. En otra vida, Emmanuel era el rey de los chilcanos, periodista, intelectual, lector voraz, alguien que trabajaba en la producción de noticias en televisión. Todo esto y mucho más. Yo he sido evangélica durante casi 40 años de mi vida. De hecho, soy teóloga y he sido pastora de jóvenes. Y entonces ahí también hay una presión. Estaba claro que el calvario de la culpa y la falsa idea del pecado lo llevaría a probar las diferentes terapias de conversión en un afán de revertir su identidad transgénero. Era una batalla interna y yo estaba francamente decidida. Utilicé todas las herramientas que se supone que se utilizan, ¿no? En la fe, la oración, la devoción y todos los ejercicios y las disciplinas espirituales y mentales, pero no daba resultado, pues. De modo que en su momento dije, bueno, ya estuvo bueno. 40 y tantos años en esta danza, no se puede. ¿Ya sabes qué te pasa? Sí, ya sé que soy una persona trans. Bueno, habrá que hacer las cosas diferentes. Y no me arrepiento de esa decisión, en absoluto, ni un minuto, ni un segundo. Pero había un pequeño detalle. Este hombre sonriente y barbudo tenía 3 hijos y una nieta. ¿Cómo era posible que teniendo en el fondo una identidad trans se haya casado con una mujer? Vivía en la identidad masculina, la identidad de género. Entonces, al vivir ahí, pasaba piola, como quien dice, ¿no? Pero la procesión iba por dentro, porque así como me gustaban las chicas, así también yo me sentía femenina, ¿no? Yo quería desarrollar mi identidad femenina. Y es que muchos ignoran que las personas transgénero pueden también tener una orientación sexual distinta. Yo no me enamoraba de ningún chico, no me gustan los chicos, no me atraen. A mí me atraen las mujeres, yo soy una mujer trans lesbiana. No, a mí me atraen las mujeres, los chicos no me mueven ni un pelo. Agarró el toro por las astas y se lo contó entonces a su esposa y a sus hijos. Yo tuve a mis hijos viviendo en la masculinidad y por eso ellos tienen el derecho de decirme papá. Yo no les puedo quitar ese derecho porque ellos me conocieron como su papá y yo he sido su papá y es la papá de Thalía, de Carlos y de Leandra, ¿no? Soy la papá de ellos. Siempre digo eso, que los había subestimado porque cuando decido ya contarles la receptación del mensaje, la acogida, el cariño, el respeto fue maravilloso. A mí me deslumbraron, ¿no? Mis hijos me dieron un regalo que nunca había esperado de la vida, un regalo maravilloso. Emmanuel investigó, se informó, descubrió que no era un monstruo ni un personaje de ficción como el de La Casa de las Flores o de la película Transamérica. Vio que en el mundo habían casos como el de Caitlyn Jenner,
la nueva madre de las Kardashian, o sin ir muy lejos, el actor peruano Ariel Varela, un hombre trans que tiene 2 hijos y al que conocimos en el 2012. Una vez que nació mi hija, asumí al año el ser su padre y asumí que no habría manera de que yo viviera una vida lógica para mí. Entonces lo que simplemente decidí fue disfrazarme para siempre por ella. El camino es demasiado empedrado y doloroso para seguir creyendo que es un capricho o una simple ideología. Las personas trans son seres valientes y resilientes, pero lo son aún más cuando hay padres que no agachan la cabeza. No nos sentimos mal. Y si estamos acá ahora dando la cara, porque quiero que esto vaya para adelante, que los chicos de la comunidad tengan todos los derechos de todas las personas. Son personas. Esa es una tarea que no me he impuesto, ¿no? El de visibilizar a las personas trans para que vean que no mordemos, no contagiamos y no somos putas. Están muertos de miedo, saltamos al ruedo gritando, matamos.